Saludos, señoras, señores, bienvenidos a uno de nuestros encuentros digitales aquí físicamente, ahora sí, en el plató de La Cerca Televisión, donde tenemos ya el gusto de compartir unos minutos con el secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo, don Emiliano García Paje. Aprovechamos su paso hoy por Albacete para tenerle aquí unos minutos. Bienvenido, buen día, en su casa como siempre. Muy buenos días, la verdad que contento, como siempre, es un honor. Creo que con la agenda apretada también en Albacete, ¿no? Sí, bueno, ya, la verdad es que son ya muchos años con la agenda muy apretada, pero yo no me quejo. Ahora que está tan en caída libre la política, yo no me voy a quejar. Primero porque hago en lo que creo, soy un político vocacional, y en segundo lugar porque en estos momentos donde falta tanto trabajo no me voy a quejar de tener mucho, porque realmente eso es un síntoma de que... Sería hasta egoísta, ¿no? Sí, síntoma de que las cosas... me van en ese sentido bien, ¿no? Hace bastantes meses que no nos vemos personalmente, pero sí tengo que confesarle que no hay día en el que en una rueda de prensa no se mencione a Emiliano García Paje, tan cerca y tan lejos a la vez. Normalmente es para insultarme o para atacarme, porque lo que está pasando políticamente en Castilla-La Mancha es algo verdaderamente tremendo. No soy en esto tampoco el único destinatario. Yo creo que estos 3 años, lo digo como lo siento y lo siento de fondo, en estos 3 años hay muchas cosas que se han gestionado mal desde la comunidad autónoma, la sanidad, la educación, las infraestructuras, la economía, muchas cosas. Pero hay algo que es un signo distintivo de este momento. Yo creo que hay mucha maldad política y mucha maldad personal. Hay mucha gente que está sufriendo por la situación económica, pero es que además yo creo que lo que se traduce de la actitud política de Cospedal y la gente que rodea a Cospedal es una crispación permanente, un ataque permanente. Es decir, yo he sido portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha y recuerdo que los medios de comunicación, en el momento en que yo me deslizara un poco atacando a la oposición, me recordaba que el papel del portavoz no es ese. Y hoy puede uno acudir a cómo todos los que salen hablando en nombre de la comunidad autónoma de Cospedal es ataque tras ataque, insulto tras insulto, por supuesto en ningún caso mano tendida para hablar, para discutir. Claro, uno se da cuenta que lo hacen con los médicos, lo hacen con los farmacéuticos, lo hacen con los agricultores, lo hacen con los profesores, lo hacen con los funcionarios, lo hacen, ya no digamos con la gente más humilde, lo hacen conmigo. Y estoy en la diana, por supuesto, porque yo creo que tienen claro que estamos muy determinados y yo el primero a darle la vuelta a esta situación. Fíjese que, y no me extiendo mucho, pero llevo tiempo en política, ¿no? Yo conozco gente del PP que es normal, moderada, conozco gente del PSOE que no lo es, y de todos los partidos, en todos cuecen habas. Pero desde luego, el Cospedal es un caso aparte. Yo creo que hay mucha gente aquí, en Castilla-La Mancha, que ha votado al Partido Popular, que se ha indigestado, sin embargo, con la figura y con el personaje político y lo que inspira, que es Cospedal. Y eso hace que en todas las ruedas de prensa a mí me tengan presente solo para atacarme, insultarme. Ya no digamos la televisión pública que pagamos entre todos, que se pasa el día mintiendo y manipulando de una manera escandalosa, no solo mi trabajo en Toledo. Aprovecho para invitar a todo el mundo a ver Toledo y sobre todo comprobarán las mentiras que se dicen sobre la ciudad, sino también sobre mi trabajo en la comunidad autónoma. Es de vergüenza. En cualquier caso, por unas razones u otras, aludido constantemente por cuestiones que algunas vamos a ir tocando para que tenga posibilidad de dar su visión de esos asuntos por los que es cotidianamente recordado Emiliano García Paje también aquí en Albacete. Vamos con cosas de actualidad. Esta misma mañana el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, portavoz además del Gobierno, Leandro Esteban, ofrecía una entrevista en la televisión pública regional. Ahí decía que el año próximo en Castilla-La Mancha va a ser el de la consolidación. ¿Esto es posible? Bueno, por lo pronto se lo pueden decir a las miles y miles de familias que ya han tenido que irse de Castilla-La Mancha a buscar empleo y buscar sostén. Hoy acaba de darse el dato, eso ya no lo ha dicho el señor Esteban, el dato de que esta es la región de la que en porcentaje más gente se ha tenido que ir a buscar la vida fuera. Españoles, no estoy hablando de migrantes. Por consiguiente, yo creo que llevan diciéndolo 3 años, en un año se va a notar, en el siguiente se va a notar. A estas alturas lo único que sabemos es que los presupuestos que son vigentes para este año y las previsiones para el que viene suponen más recortes todavía, suponen todavía hacer más grande el agujero. Bueno,
verdaderamente creo que la credibilidad del señor Esteban, la credibilidad de Cospedal está por los suelos. No han dicho ni una, a derechas, nunca mejor dicho, no han dado una información en estos años que se sostenga con fundamento. No. De hecho, como les digo, este mismo año va a haber más recortes en los servicios públicos. Y lo va a haber además de manera, si quiere, por goteo, en vez de por aluvión, por goteo. No creo que esta región salga del hoyo hasta que no desaparezcan quienes nos han metido en él, ¿no? Y fíjese que yo no me van a encontrar fanático. Yo entiendo que la crisis se cebó con Castilla-La Mancha de una manera muy dura. Probablemente cuando cambió el gobierno, cuando entró Cospedal, la situación social y económica era dura, pero el problema es que no solo no le han puesto solución, sino que le han agravado y mucho. Y cosas más perversas. El que pudiéramos parar, por ejemplo, la obra de un hospital 2 años hasta que hubiera más financiación, se puede entender. Lo que no se puede entender es estar parados los hospitales, los servicios públicos, estar la gente como lo está pasando y saber que por detrás lo que están buscando es que haya empresas que hagan negocio con la salud de todos nuestros familiares, ¿no? Esto es lo penoso. También se ha referido a esa nueva ley electoral que quieren poner en marcha en Castilla-La Mancha. Este mes de julio va a ser fundamental para ello. Ha sido tomada en consideración. La postura del PSOE ha sido clara desde el principio. Anunciaron ya ese recurso de anticonstitucionalidad al texto. 33 diputados regionales, el Parlamento más austero, dicen que seremos, y que es lo que quieren los castellano-manchegos. Pero ¿ustedes qué han sondeado en este sentido? Lo que tienen es una cara monumental, Cospedal y toda su gente. Cospedal es la que menos puede hablar de austeridad en los sueldos públicos, es probablemente la política que más sueldos ha cobrado cuando la ley se lo permitía. Yo creo que no puede hablar de austeridad. Y utilizar y echar mano de la demagogia de decir que es que hay que recortar diputados porque eso es un ahorro que va a ir a la sanidad, es una mentira como la copa de un pino. ¿Y por qué 33, no 35, 37? O 26. ¿Y por qué no 27? ¿No se da cuenta que puede haber menos y sin embargo no le salen las cuentas así? Hace un año, Cospedal, además de quitarle el sueldo a los diputados, por eso es una demagogia barata encima decir que se ahorran. No se ahorran, si encima no cobran los diputados. Pero bueno, los recortes en democracia son todavía más duros que los recortes en burocracia, ¿eh? Y desde luego me parece muy fuerte que hace un año Cospedal subiera el número de diputados de 49 a 53. Empezó a salir Bárcenas en televisión. Y yo creo que por cada millón que ha aparecido de Bárcenas en Suiza, un diputado menos le interesaba tener en Castilla-La Mancha en el Parlamento a Cospedal. Ahora se han dado cuenta que han emergido y suben otros partidos políticos, Izquierda Unida, UPyD, que el PSOE también tiene un proceso de recuperación, y entonces van a intentar un pucherazo a lo bestia. No se trata solo de tener menos diputados, por lo cual se necesitan muchos más votos para cada diputado que tiene que salir. Se trata de distribuirlos de tal manera en la región que va a haber provincias, por ejemplo el caso de Cuenca o el caso de Guadalajara, en el que el tercer partido que quiera entrar al Parlamento va a necesitar un 17% del voto. Esto es un escándalo democrático, es una vergüenza, un intento de pucherazo escandaloso. De manera que no nos engañemos, es como muy absurdo. Con estos criterios el Ayuntamiento de Albacete tendría que tener 2 concejales. ¿No le parece más extraño que vaya a haber más concejales en la mayoría de los ayuntamientos que diputados? O sea, mi ayuntamiento, Toledo, tiene 25 concejales. 25 concejales para controlar, gestionar, unos gestionar y otros controlar 80 y tantos millones de euros nada más que tiene el presupuesto. Y sin embargo, para controlar 7.000 millones de euros, para hacer leyes educativas, leyes sanitarias, para controlar lo que pasa en la comunidad autónoma, que es infinitamente más importante, lo que no quiere es tener ni diputados, lo que no quiere tener es medios de comunicación, los que hay públicos manipularlos. Mire lo que está pasando aquí, la presión que hay sobre los periodistas, sobre los medios de comunicación. Esto yo ni en un país bananero, ¿eh? Sinceramente es muy preocupante. Y esto es, básicamente, esta ley electoral y la reforma del estatuto es Bárcenas. No se equivoque. Se le podría poner perfectamente este nombre, Bárcenas, al Estatuto de Castilla-La Mancha. ¿No le sorprende que un partido como el PP, que es constitucionalista, esté auspiciando el único cambio en toda la democracia de un estatuto sin hablar con nadie y con sus solos votos? Nunca se ha cambiado en España un estatuto de autonomía con los votos de un solo partido. Un estatuto de autonomía, que es un trozo de la Constitución. Es como si mañana, cuando se hable de cambiar la Constitución, solo lo aprueba el PP. Eso no va a ser bueno, aunque lo pudiera aprobar, aunque tuviera votos para ello. Han roto todos los equilibrios de consenso. Créanme cuando le digo que no han tenido ni un minuto de conversación con el Partido Socialista para hablar de la reforma estatutaria.
Y que cuando yo he querido hablar, oiga, que nos tenemos que poner de acuerdo en las leyes electorales, que son la columna vertebral del sistema, ni un minuto, se ríen directamente. ¿Qué es lo que piensan? Que a la gente ahora le da todo lo mismo, que la gente no se entera de las leyes electorales, que la gente está preocupada del paro, y además colocan la reforma entre la abdicación del rey y los partidos de fútbol, pensando que la gente es tonta, francamente. Pero bueno, a estas alturas no nos hemos caído de un guindo, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, porque si en vez de preguntar por cuántos diputados quiere la gente, que seguramente dirían ninguno, tal y como está la política, pero además es de sentido común, preguntan por cuántos impuestos, seguro que le dirían que menos. Y seguro que si en vez de preguntar eso, preguntan cuánta gente cree que Bárcenas conocía a Cospedal, seguramente que el 130% estaría de acuerdo en esa afirmación, ¿no? Es una vergüenza. Ha mencionado los impuestos. Sacamos sobre la mesa esa reforma fiscal que como medida fundamental tiene esa rebaja del IRPF, ayudada por otras cuestiones. Está siendo muy promocionada estos últimos días desde el equipo de gobierno, y no sé qué opinión tiene usted. Al hilo de esto, además, se le ha mencionado mucho porque dicen que Emiliano García Paje critica esto cuando es el alcalde más recaudador de España. ¿Qué podemos decir? Bueno, esto último es una clamorosa mentira de las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso. Yo tengo hoy un 20% menos de presupuesto en el Ayuntamiento de Toledo que cuando empecé de alcalde. Luego, si tengo menos gastos, como comprenderá, necesito menos ingresos. No es cierto, he ajustado y mucho. Y lo he hecho sin despedir a un solo trabajador y sin recortar ningún servicio público. Al contrario, poniendo en marcha planes de empleo para la gente que más lo necesita, que ya no los pone ni la comunidad autónoma ni los financia. Por tanto, ojalá y aprendieran un poco de lo que es llegar a tener un presupuesto como el que tengo yo en Toledo, con superávit, sin haber tenido que despedir a nadie, que es todo lo contrario de lo que pasa en la Junta de Comunidades. Punto 1. Punto 2. Esto es otra vez querer engañar a la gente. La reforma que plantea Montoro, que plantea Rajoy, ¿qué significa? Primero, cuando se habla de impuestos no vale hablar de uno solo. De nada te sirve que te bajen el IRPF si te suben todos los demás. 2. La reforma que plantean del IRPF significa que hoy se pagaría con esa reforma más IRPF que cuando Rajoy tomó posesión. Porque lo que no van a hacer olvidar a la gente es que el IRPF estaba más bajo antes de Rajoy. Que Rajoy lo primero que hizo fue subirlo. Por tanto, ahora van a rebajar el IRPF menos de lo que lo subieron hace 2 años. Tercero, ¿cómo se rebaja? Aparte de que se compensa con otros impuestos, se rebaja de una manera muy injusta. Este impuesto va a recaer sobre todo en las clases medias. Yo creo que de esta reforma sale ganando Cospedal y salen perdiendo cualquier profesional liberal. Se va a bajar más el impuesto para los que más tienen y se va a recargar más ese déficit de ingresos en la gente que soporta con su trabajo este país. De manera que no se equivoquen. Están intentando cumplir un programa electoral que incumplieron hace 3 años. Tuvo que salir Aznar a recordar a Rajoy que habían prometido bajar los impuestos, y ahora que se acercan las elecciones prometen un cambio que tiene trampa, muchísima trampa. No nos engañemos. Dicen que una de las consecuencias que pretenden conseguir con la reforma es crear empleo. Entendiendo esto así, suena extraño que no se haya hecho antes, entonces. Claro, pues si se pretende crear empleo bajando el IRPF, ¿por qué lo subieron el año pasado y el anterior? ¿Y por qué subieron el IVA? ¿Y por qué Cospedal ha creado aquí casi 300 nuevos impuestos? Es que en Castilla-La Mancha se han puesto en marcha casi 300 tasas nuevas. Si lo uno se hace para crear empleo, ¿por qué? En este caso, yo creo que forma parte todo de la misma mentira, de la misma trampa. No nos engañemos. El Estado no puede al mismo tiempo querer ajustar el presupuesto, mantener los niveles de déficit y rebajar los ingresos de la manera que lo plantean de cara a la galería. Hay gente que está apuntando, no sé si tendrá que ver o no, al hecho de que pues, muchas de las medidas que incluye la reforma fiscal entran en vigor precisamente a partir del 1 de enero de 2015, coincidiendo con el año puramente electoral. No tenga duda. ¿Lo podemos interpretar también de este modo? No tenga la más mínima duda de que es así. Es decir, quieren acercarse al proceso electoral diciendo, bueno, hemos bajado los impuestos. Lo que no dicen es que los han bajado menos de lo que los subieron hace 2 años. Y que se los bajan sobre todo a los que más posibilidades tienen. Y hacen recaer la carga fiscal sobre todo
a la gente que soporta como la clase media en este país, ¿no? Es verdaderamente tremendo. Yo creo que es una mala reforma que incluso me consta no le gusta a muchísima gente que ha votado al Partido Popular. Está muy lejos de la idea que ellos planteaban y sobre todo es incoherente con la estrategia económica que han llevado hasta ahora, ¿no? No nos engañemos. Yo creo que quieren dar un mensaje antes de las elecciones y si esto se traduce en un recorte importante de ingresos, no tenga ninguna duda. Eso significará que en el presupuesto, ya pasadas las elecciones, habrá más recortes de sanidad, más recortes de educación. No nos engañan ya tan fácilmente, ¿eh? En estos últimos días ha habido un asunto del que se ha hablado mucho, a pie de calle incluso, y que ha copado minutos en los distintos medios de comunicación. No tiene directamente mucho que ver con estas cuestiones, pero indirectamente sí tiene que ver. A todos nos traumatizó de alguna manera el fondo de ese último informe que arrojaba UNICEF sobre pobreza infantil, claro. Y esa llamada un poco a la concienciación y a la petición incluso de un gran pacto de Estado para paliar estas situaciones de cara sobre todo a un verano que se prevé complicado para muchos niños con el tema del cierre de comedores, etcétera. ¿Usted abogaría por un acuerdo de estas características? Yo creo que no es necesario, sinceramente. Es que para arreglar el problema del hambre infantil bastaba con que no hubieran quitado las becas en los comedores escolares. Mire, yo soy alcalde. Las competencias no son de los ayuntamientos. Es más, he tenido problemas con los servicios jurídicos del ayuntamiento porque estamos dando 155 ayudas a 155 familias que están sin nada. Ni es competencia del ayuntamiento, ni es mucho dinero, es el chocolate del loro. Por tanto, grandes pactos de Estado para dar de comer a los niños no es necesario en un país que ha sido la novena potencia del mundo. Se pueden utilizar grandes pactos de Estado para otras cosas, pero para esto no es necesario, con que no hubieran quitado las ayudas a los comedores escolares valía. De manera que lo que es grave es que en España, desde el 78 que empezamos a construir la democracia, en España se había ganado en muchas cosas, en modernidad, en infraestructuras, pero sobre todo se había ganado en cohesión social. En cohesión social, sí. La sanidad de Barcelona cada vez se parecía más a la de Extremadura y la de Extremadura a la de Cantabria. Las autovías por las que se circula aquí tienen los mismos carriles aquí que las que venían ya disfrutando otras tierras de España antes de la democracia. Por tanto, habíamos ganado en cohesión, en igualdad de oportunidades, habiendo muchas diferencias y teniendo más unos que otros, pero en todo caso el camino era correcto, era reducir la diferencia entre los que más y los que menos tienen. Y lo más triste de esta crisis es que los multimillonarios han crecido al mismo ritmo o más ritmo que los marginados. En proporción me refiero, no digo en número no. Y esto es lo auténticamente grave, se están abriendo cada vez más las brechas, las diferencias entre unos y otros. Y eso, además de ser un problema moralmente insoportable, además de ser un problema tremendo el tener más de un 35% de la población en la cuneta, porque habrá gente que saldrá de la crisis y podrá irse de vacaciones, pero hay un 35% que ya ha perdido esa perspectiva para la próxima década. Los mileuristas que decíamos hace unos años ahora son casi privilegiados, porque el contrato medio está empezando a ser de 600 euros. Por tanto, cuando despertemos de esta pesadilla que es la crisis, nos va a quedar un país infinitamente más divergente, con muchas más injusticias, con mucha más brecha social entre unos y otros. Y le digo una cosa, además de ser un problema moral, yo desde luego estoy en política para combatir lo contrario, a mí lo que me mueve de verdad es reducir esa brecha y reducir la desigualdad. A otros les moverá otra cosa, yo les aseguro por mis hijos que es lo que me importa y es por lo que estoy en política. Además de ser un problema moral y de ser un problema social, lo es también económico. Un país que tiene este nivel de fractura social no saldrá bien de la crisis nunca. No saldrá bien porque la economía se basa también en una buena salud pública, en una buena educación pública. No saldrá bien si salimos por este camino, por esta puerta. Y a esto añádale una cosa. En España la desigualdad social se traduce en tensión territorial. ¿O es que alguien discute que parte de las tensiones que está habiendo con Cataluña no tienen que ver con el problema de la crisis? No tienen que ver con el problema de la falta de colchón social. Si todos participamos del crecimiento, si todos participamos, las tensiones se reducen. Si es evidente que unos se lo van a ir llevando y otros se van a ir quedando descolgados, eso en este país acaba siempre en enfrentamiento, del tipo que sea, esperemos que nunca en violencia. En dos ocasiones la semana pasada se le mencionó, y vuelvo otra vez a esa alusión, para
solicitar que diese explicaciones a raíz de la información que publicaba un diario de tirada nacional en cuanto a un caso de posible corrupción con el exalcalde socialista de Seseña. Aseguran que usted es una figura clave ahí y que era el secretario general de los socialistas toledanos en ese momento y miembro del gobierno regional que debía dar explicaciones. ¿Le afecta esto en algo? Bueno, me afecta que me insultan todos los días, pero mire usted, yo es que para Cospedal yo soy culpable hasta de los clavos de Cristo. Francamente, es una cosa vergonzosa. A mí, si el alcalde anterior, que ya no es del PSOE desde hace 10 años, ha hecho algo malo, pues que vaya a la cárcel. Y si no, pues que no lo condenen tampoco. Por Dios, a mí me parece de bochorno, ¿no? Me parece de bochorno que la culpa la tengamos siempre los demás. Como pasaba por aquí Paje, pues ya es culpable de todo. Es una cosa obsesiva. Yo creo que se ponen demasiado nerviosos conmigo. No sé si tomármelo como un piropo, porque tanto insulto, tanto ataque, a lo mejor tiene que ver con el hecho de que piensan que cuando lleguen las elecciones voy a tener más capacidad de reclamar el voto y de conseguir lo que Cospedal, ¿no? Bueno, sí, por mucho que se empeñen. Mire, yo vivo en un piso de 83 metros cuadrados y no critico al que viva en un piso mayor, por Dios. Digo que yo no tengo obsesión por el dinero, que tengo mis cuentas declaradas, y es poco el dinero que tengo, desde hace 20 años. Cuando quieran discutimos en esta mesa, o si quiere usted con Nacho Villa delante, que es el manipulador del reino. Yo discuto con Cospedal de su patrimonio y del mío. Discuto de las empresas en las que ella tiene algún tipo de relación y de las mías. Discuto de los planes urbanísticos que quieran y de lo que tenemos las respectivas familias. Cuando quieran, si no tengo el más mínimo miedo. Fíjese, otras cosas habré hecho mal, pero que desde luego va a ser muy complicado que a mí que rasquen en mi patrimonio con algún conflicto, porque no. Me considero persona honesta, sinceramente. Meto mucho la pata, pero la mano... Aseguro que no. Es inevitable que antes de marcharse no conversemos unos minutos sobre este proceso que está viviendo frenético el Partido Socialista. La mirada ya puesta en esa cita del día 13, de donde saldrá el nuevo secretario general de la formación. Finalmente, 3 candidatos que han logrado los avales y que están en la pugna pues por alcanzar ese reto que los 3 se han marcado en sus casos. Hemos tenido un fin de semana intenso con el tema de dónde venían los avales. No sé hasta qué punto es importante la procedencia de los apoyos para cada candidato. Me parece poco, bueno, sirve, digamos, para alimentar un cierto debate, un cierto morbo, ¿no? Pero en realidad ni los avales se traducen luego en votos, ni representan más allá de la firma de cada uno, que es individual, ¿no? No me parece lo importante. Lo importante es que el PSOE está haciendo por fin un proceso de cambio. Y se lo dice alguien que lo lleva pidiendo desde hace más de un año. A mí me hubiera gustado que el proceso de cambio del PSOE hubiera sido mucho antes que las europeas. ¿Va a dar tiempo a culminar ese proceso a todos los niveles, nacional, autonómicos y locales, antes de esas elecciones, con garantías? Tiene que dar tiempo, porque es un empeño y además es una obligación en la que tenemos, sí. Yo hubiera preferido que se hubiera hecho el cambio de líder del Partido Socialista. Fíjese que le digo, hablo de líder porque no hablo del secretario general, no estábamos pensando ni siquiera en un congreso. A mí no me hubiera importado que Rubalcaba siguiera de secretario general hasta que acabara su mandato, siempre y cuando hubiéramos abordado con anterioridad a las europeas el proceso de líder de cara a la opinión pública, el ciudadano, el líder para presentarse a la presidencia del gobierno. Hubiera sido bueno, ¿sabe por qué? Porque mire, el PSOE ha sido un partido central, y lo es y lo seguirá siendo en España, por la transición y por los cambios que ha operado en este país. Por muchas cosas el PSOE es determinante, un gran partido. No voy a decir el más importante, para mí lo es, pero no tiene por qué serlo para todo el mundo. Y desengañó a mucha gente, desengañó. Mucha gente se decepcionó en la última etapa de Zapatero, y esa señal nos costará mucho tiempo remitirla. Y lo cierto es verdad es que votaron, no sé si con ilusión, pero en masa al Partido Popular, a Rajoy, intentando que el país saliera para adelante. Y en tan solo un año, Rajoy, Cospedal y mucha gente han decepcionado de tal manera que en España se ha generado una decepción global con la política. Si los 2 grandes partidos que han basculado en España permanentemente decepcionan de esa manera, la gente nos estaba reclamando cambios. ¿No se da cuenta que ha cambiado todo el mundo? Mire, se ha ido el rey, hasta el Papa. Pero en España, el rey, lamentablemente falleció Suárez, ha fallecido Carrillo, Rubalcaba se va. El único que queda de tan lejos es Rajoy. El único que queda es Rajoy. No le estoy diciendo con esto que se tenga que ir mañana, pero tiene que intuir el PP. Yo se lo recomendaría, que la gente quiere nuevas políticas y nuevos políticos.
nuevas políticas y nuevos políticos. Y eso es lo que está intentando hacer el PSOE. A mi juicio lo tenía que haber hecho antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pues espero que sea bueno el resultado, porque los 3 candidatos me merecen mucho respeto y los 3 yo creo que tienen una sana voluntad de reencontrar el camino de una inmensa mayoría de los españoles que se consideran progresistas, pero que no quieren ni partidos ni gobiernos que trabajen contra nadie, sectarios. Y el PSOE tiene una enorme capacidad de permeabilidad. Es un partido en donde hay mucha gente que se considera a la izquierda, pero es un partido que puede abarcar y coincidir con mucha gente que no está necesariamente ubicado en nuestro espacio político, ¿no? Decía una diputada regional del Grupo Popular la semana pasada que Emiliano García Paje tenía miedo de que el día 13 de julio el secretario general sea Eduardo Madina. ¿Tiene miedo? Bueno, fíjese, pero mañana, si en vez de ganar Madina gana Pedro Sánchez, que además así entre nosotros me parece, a la luz de las últimas informaciones, lo más probable, dirán lo contrario, que a Paje le viene muy mal que gane Pedro Sánchez. El problema es darle de leches a Paje con unos o con otros permanentemente. Es absurdo ese planteamiento. Yo creo que en el PP creen que la gente es tonta, ¿no? Y que con echarle la culpa siempre y basura, por cierto, de basura debían hablar bastante menos en el Partido Popular, echarle la culpa siempre a Paje de todo, no. ¿Usted cree que, por ejemplo, los informativos de la televisión pública, 10 minutos hablando, inventándose baches, problemas, absurdo, como si no hubiera otra información más solvente? ¿Sabe? Le voy a dar un dato para que vea hasta qué punto es necesario que haya una reacción democrática en Castilla-La Mancha. Por el intento de pucherazo que hace Cospedal, la gente tiene que entrar en conciencia de que toda esa gente que no quiere a Cospedal, que ahora habla fatal de ella, que nunca lo votó, dicen que nunca la votaron, tiene que darse cuenta que como se descuiden, se cuela por la puerta de atrás haciendo trampas. Pero fíjese qué detalle que obliga a una reacción democrática. El día que murió Nelson Mandela, pasó otra cosa importante en España, y es que algunos jueces excarcelaron a muchos antiguos etarras, que si eso hubiera pasado con Zapatero no lo quiero ni contar. Fue un día que además el presidente del gobierno no quiso ni hablar porque dijo que llovía mucho. ¿Se acuerdan de ese día, no? Mandela y presos etarras en la calle, ante el drama de mucha gente que lo vivía con pavor esa decisión. ¿Sabe usted con qué abrió el informativo de Castilla-La Mancha de televisión? 10 minutos. No. Con una calle de Toledo que tenía un problema en la señalización. Esto pone de manifiesto hasta qué punto lo que tenemos aquí es una fábrica de generar odio social, de generar enfrentamiento, no de arreglar problemas, sino de todo lo contrario, de crearlos, ¿no? Renovación del Partido Socialista, ahora estamos mirando a la esfera nacional, pero llegará a la región y a las distintas localidades. ¿Se ve presidente de Castilla-La Mancha? Eso dependerá. Eso dependerá. Desde luego, lo que le aseguro es que tengo mucha pasión por esta tierra. Y aunque me han hecho 1000 ofertas de todo tipo, incluso para estar en foros nacionales, mire, yo le aseguro que ahora no tengo una mayor obsesión en mi vida, políticamente hablando, que conseguir que Castilla-La Mancha reencuentre el camino de la autoestima que tenía. Si aquí ha habido siempre problemas, pero esta región no se merece lo que tiene, Estamos perdiendo posiciones respecto de la media nacional. Aquí están pasando cosas que ni siquiera pasan en otros sitios donde gobierna el Partido Popular, y ya no digamos el ambiente político y social, ¿no? Por tanto, sí me obsesiona ahora mismo eso, pero finalmente no tengo ambición estrictamente personal. Para que yo tome la decisión de ser candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha tendrán que estar de acuerdo muchos compañeros y compañeras del PSOE, y son ellos los que tienen la primera palabra, y la última la tienen los ciudadanos, ¿no? De manera que... Pero no me voy a esconder nunca de una responsabilidad como esta, porque sería por mi parte muy mezquino, ¿no? Y encima, en mi caso, que tengo mucho que ver con los años de gestión de la comunidad autónoma, en la época sobre todo de Bono, ¿no? Cuando estaba todo por hacer, cuando no había ni hospitales ni carreteras, y sin embargo nos hemos recorrido de arriba abajo esta región, ¿no? Ya me gustaría, aunque solo sea porque esta región tenga un presidente que se dedique las 24 horas del día a esto, no a otra cosa, porque... piensen conmigo un momento. ¿A qué le dedica más tiempo Cospedal a lo largo de un día, una semana? ¿A ver cómo sale del entuerto de Bárcenas o a cómo está Chinchilla? Si es humano. Si yo en su lugar me pasaría lo mismo, estaría más pendiente de lo que le pasa a Bárcenas, porque en definitiva es mucho más grave para sus propios intereses. Aquí necesitamos a alguien que se dedique 24 horas al día. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se hablaba ahora en el debate del PSOE sobre la posibilidad de que Susana Díaz, presidenta de Andalucía, diera el paso,
se reían y decían, no, porque fíjense, critican a Cospedal por hacer doblete, pero no a Susana Díaz. Pues hombre, lo que tendrían que hacer ahora, que les han escondido, es hacer lo mismo que Susana Díaz, que ha preferido quedarse a la Junta de Andalucía y no optar a una responsabilidad nacional porque entiende que no se puede estar ni el plato y en las tajas, que es lo que pasa aquí realmente. Iremos observando y contando cuáles son los movimientos y dónde le vamos viendo. Como siempre, un placer conversar con usted unos minutos. Muchísimas gracias de corazón. Ya sabe dónde estamos la próxima vez que venga por Albacete. A su disposición. Aquí Emiliano García Paje, secretario general de los socialistas castellano-manchegos, alcalde de Toledo, nuestro protagonista de nuestros encuentros digitales de hoy. Ya saben que a través de la web pues ven la entrevista cuantas veces quieran, la releen y de todo. Nosotros nos quedamos aquí contándoles muchas más cosas.